Una mujer alimenta a un pastor alemán canino. Al día siguiente, él aparece en su puerta con una emotiva sorpresa. Una mujer solitaria dejó un tazón de comida fuera de su puerta para contemplar el pastor alemán K9 que nunca había visto antes. Parecía hambriento, abandonado, pero de alguna manera orgulloso. Ella no esperaba que volviera. Pero la mañana siguiente, él estaba allí de nuevo, sentado en silencio junto a su puerta principal. No solo esta vez. Lo que trajo con él te romperá el corazón y luego lo volverá a armar. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal. Dale a este video y enciende la campana de notificación. Su apoyo nos ayuda a traer historias más inspiradoras y emocionales como esta directamente. La lluvia no se había detenido durante horas. El agua goteaba por las canaletas rotas de una pequeña casa blanca en el borde de una tranquila ciudad de Georgia. En el interior, Marianne se vertió una segunda taza de café, mirando por la ventana de la cocina en la mañana gris. A los 53 años, ella se había acostumbrado al silencio. Sus hijos fueron cultivados. Su esposo había pasado hace casi una década. La mayoría de los días se sentían iguales, excepto este. Esa mañana, mientras pisaba su porche con su taza al vapor en sus manos, algo inusual le llamó la atención. Abajo, junto a la puerta, empapado y tembloroso, se encontraba un perro. Pero no cualquier perro. Era un pastor alemán, grande y alerta, sus ojos afilados incluso a través de la cortina de lluvia. El aliento de Marianne atrapó. Ella sabía esa mirada. Su difunto esposo había trabajado con unidades K9 durante sus años en la fuerza. Esa posición orgullosa y enfocada. Eso no fue un estinari. Aún así, el perro parecía hambre. Sus costillas se mostraron débilmente debajo de su abrigo empapado, y sus patas estaban cubiertas de barro. No ladró, no se movió. Él se quedó allí, mirándola con paciencia tranquila, como si esperara algo. Marianne dejó su café y pisó lentamente la lluvia. Ella no habló, solo caminó de regreso y regresó momentos después con un tazón de pollo asado sobrante y arroz integral. Ella lo colocó suavemente justo dentro de la puerta, mirándolo desde la distancia. «Parece que has pasado por una guerra», murmuró. El perro no se movió al principio, pero después de algunos latidos, dio un paso adelante. Todavía tranquilo, todavía medido, comenzó a comer. Había un peso en su presencia, como si llevara algo invisible en su espalda. Marianne se quedó allí, los brazos cruzados contra la llovizna, observando en silencio. Cuando terminó, la volvió a mirar. Sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos. Luego, tan silenciosamente como había venido, el perro se volvió y desapareció en los árboles al otro lado de la carretera. Marianne no durmió bien esa noche. Ella seguía preguntándose sobre él, de dónde venía, porque parecía tan decidido, tan restringido. Sin collar, sin etiquetas, sin pánico, solo presencia. Ella casi se había convencido a sí misma de que era algo de una sola vez, un alma errante que pasaba. Pero la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzó a perforar las nubes, abrió su puerta y se congeló. Allí estaba, sentado justo en su paso delantero, tranquilo, recto, empapado de nuevo, pero diferente. Esta vez, él no estaba solo. A su lado yacía algo, un paquete. Marianne salió lentamente. Su corazón latía un poco más rápido. Cuando se acercó, el pastor alemán no se movió, no se estremeció. Él la dejó acercarse, y cuando ella miró lo que había traído, sus rodillas casi se doblaban. Era una insignia policial desgastada, rayada, desgastada, del tipo que su esposo solía usar. Descansando junto a él, envuelto en lo que parecía una pieza desgarrada de tela de uniforme, era un cachorro pequeño y que lloraba, apenas lo suficientemente mayor como para caminar. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera entender por qué. El pastor la miró, los ojos tranquilos, sin parpadear. No estaba pidiendo ayuda. Estaba ofreciendo algo, un regalo, un mensaje, algo que no podía decir con palabras. Marianne se hundió de rodillas, tocando la tela con las manos temblorosas. El cachorro se agitó, dejando escapar un suave grito. Sus dedos cepillaron la insignia y algo dentro de ella se abrió. Una avalancha de recuerdos. La risa de su esposo, la forma en que se había inclinado y susurró a su compañero K9 como si fuera un niño, el olor de su uniforme cuando llegó a casa desde largos turnos. Y ahora esto. Miró al pastor, su voz se agrietó. ¿Quién eres? No respondió. Por supuesto, solo se quedó a su lado como si perteneciera allí. Y tal vez lo hizo. Ese momento fue solo el comienzo. Porque lo que ella descubriría en los días por este perro misterioso
El cachorro que trajo la insignia desentrañaría una historia que había sido enterrada durante años. Y todo comenzó con una sola comida ofrecida en una mañana lluviosa. Marianne trajo al cachorro dentro primero. Estaba temblando, empapado hasta el hueso y no más pesado que una bolsa de azúcar. Ella lo envolvió en una toalla, susurrando palabras suaves sin siquiera darse cuenta. Palabras que solía decirle a sus propios hijos cuando eran pequeños. «Está bien, bebé. Estás a salvo ahora». El pastor alemán no la siguió a la casa de inmediato. Se sentó en el porche como un centinela silencioso, mirando «Vaiti Eni». Ella abrió la puerta y se asomó. «Tú también puedes entrar, ya sabes», dijo suavemente. «No morderé». Tomó unos segundos, pero finalmente el pastor se puso de pie y entró con pasos cuidadosos y casi ceremoniales, como si estuviera entrando en algún lugar sagrado. Sus ojos escanearon la habitación una vez, luego se sentó cerca de la chimenea como si hubiera estado allí 100 veces antes. Marianne no pudo dejar de mirar a la insignia. Lo había colocado cuidadosamente en la mesa de la cocina al lado de la tela doblada. Sus manos todavía temblaban cuando lo tocó. Los números desvaídos se grabaron en el metal, apenas visibles a través de los rasguños y el lodo. Pero lo que respiró, lo que la hizo sentarse mientras sus piernas cedían, fue el nombre grabado en la parte posterior. S. Whitaker. Marianne presionó sus dedos en sus labios. La última pareja de su difunto esposo en el campo tenía ese nombre, Saun Whitaker. Era un joven oficial, apenas fuera de entrenamiento cuando fue emparejado con un knuebe llamado Rook. Ella también recordó al perro. Abrigo oscuro, siempre alerta. Él y Saun habían sido inseparables, pero Saun había desaparecido durante una misión de búsqueda hace 5 años. Todos asumieron que se había ahogado en el río que bordeaba el bosque del condado. Su auto había sido encontrado abandonado. Sin cuerpo, sin perro, sin rastro hasta ahora. Ella miró hacia el pastor. ¿Eres tú? Ella susurró. Torre. El perro no se movió. Pero cuando ella se puso de pie lentamente caminó hacia él, sucedió algo extraño. Levantó su pata y la colocó suavemente en su brazo. Ella jadeó, no por el toque en sí, sino por lo que estaba atado a su pierna. Otro trozo de tela, uno diferente. Lo desató lentamente, desplegando la tela empapada. En el interior, cuidadosamente envuelto en plástico, había una unidad flash. Su corazón se detuvo. Ella no tenía idea de lo que estaba en él. Pero la mirada en los ojos de Rook, porque ahora estaba convencida de que era Rook, le dijo que esto no era aleatorio. Esto no fue una coincidencia. Había venido por una razón. Se quedó despierta la mayor parte de la noche. El cachorro fue alimentado, bañado y acurrucado en una manta junto a la chimenea. Rook. Sí, Rook yacía a su lado, observando protectoramente. Marianne se sentó en la vieja computadora de escritorio que su hijo había dejado hace años e insertó la unidad flash con manos temblorosas. Había una carpeta etiquetada simplemente para ella. Ella hizo clic en él. Había docenas de archivos, videoclips, grabaciones de audio, un diario en formato de palabras. El primer video fue fechado 2 semanas antes de la desaparición de Saun. Su rostro apareció en la pantalla, desalineado, cansado, sonriendo tristemente. «Si estás viendo esto», dijo, «significa que Rook te encontró a ti o a alguien lo suficientemente amable como para escuchar». Se dolía el pecho de Marianne. Sabía que esta misión no iba a terminar bien. Algo no estaba bien con la forma en que nos enviaron. No entraré en detalles ahora. Pero si algo me pasa, Rook sabe a dónde ir. Le dije todo. Él recuerda. Siempre recuerda. Las lágrimas borraron su visión. No sé si alguna vez escuchas esto, Marianne, pero confía en Rook para conseguirte esto. Siempre fuiste amable. Siempre creías en el trabajo que hicimos. Y sé que entenderás lo que significa cuidar a alguien, incluso cuando se han ido. El vídeo terminó. Ella se sentó, su cuerpo entumecido. 5 años. 5 años desde que alguien había visto a Saun. Y ahora esto. Un pastor alemán que transportaba no solo un cachorro, sino un mensaje de los muertos, de alguien que confió a este animal tan profundamente que lo convirtió en el guardián de sus últimas palabras. Y la pregunta era, ¿por qué ahora? ¿Por qué regresar después de todos estos años? Se volvió hacia Rook nuevamente. Estaba despierto, con los ojos encerrados sobre ella, sin parpadear. La respuesta no estaba en palabras. Nunca lo sería. Pero se acercaba a algo, y fue Rook quien lo había traído a su puerta. A la mañana siguiente, el cielo estuvo despejado por primera vez en días.
Marianne se paró en el porche con una taza de té en sus manos, mirando el bosque al otro lado de la carretera. La luz del sol se filtró a través de los pinos altos, bailando en el suelo húmedo como si estuviera tratando de borrar el peso de todo lo que había sucedido. Pero nada podría borrarlo. Ahora no. En el interior, el cachorro se agitó debajo de la manta junto al hogar, bostezando y dejando escapar un suave chillido. Rook estaba acostado a su lado, con la cabeza descansando sobre sus patas, con los ojos muy abiertos, siempre observando, siempre protegiendo. Ella no había dormido mucho. Su mente seguía volviendo al vídeo, la voz de Shaun Whitaker resonaba en su sala de estar, la mirada en sus ojos, el dolor que llevaba. Incluso en aquel entonces, él había sabido algo más profundo de lo que podría decir en cámara. Y Rook había recordado. Había llevado ese viaje, escondido en tela, a través de quién sabe cuántas millas. Y más que eso, la había elegido. Ella se arrodilló a su lado esa mañana, cepillando una mano suavemente a lo largo del grueso pelaje de su cuello. «Hiciste más de lo que nadie esperaba», susurró. «¿Pero por qué ahora?» No había respuesta, pero había algo en sus ojos que le contaba que la historia no estaba terminada. Después de alimentar al cachorro y establecer más comida para Rook, que comió pero nunca rápidamente, Marianne se la computadora nuevamente y abrió otro archivo en la unidad Flash. Esta fue una entrada de diario. El 7 de abril. Rook y yo encontramos otra marca tallada en la línea de árboles hoy, al igual que las del mes pasado. Lo informé nuevamente, pero siguen siendo cepillándome. Dijeron que probablemente sean algunos niños tontos jugando. Marianne se desplazó hacia abajo. 12 de abril. Reasignaron mi copia de seguridad sin previo aviso. Solo soy yo y Rook ahora. No hay contacto de radio en la mitad de las zonas. Sin explicaciones. No puedo probarlo, pero creo que alguien nos quiere callados. Encontramos un uniforme descartado enterrado debajo de la cama de Arroyo hoy. Tenía un número de insignia y sangre en él. Su estómago se apretó. Ella no había escuchado nada sobre esto. Nada de eso. La desaparición de Shaun había sido atacada a un accidente. Una pérdida trágica. Eso es lo que le dijeron cuando hizo demasiadas preguntas. Ahora sonaba como si alguien hubiera mentido. Imprimió las entradas, destacó detalles clave, números de insignias, fechas, coordenadas GPS. Si incluso hubiera una posibilidad de que alguien hubiera cubierto la muerte de Shaun, se lo debía a él y a Rook para descubrir la verdad. Ella aún no estaba segura de en quién confiar. Pero ella sabía una cosa. Rook no había regresado solo para el cierre. Había regresado porque algo aún no estaba resuelto. Esa tarde, llevó a Rook y el cachorro, a quien había comenzado a llamar a Scout, al patio trasero. Fue cercado, ancho y forrado con robles y musgo suave. Un buen lugar para pensar. Scout tropezó a través de la hierba, tropezando con sus propios pies, mientras que Rook siguió cerca como un guardián silencioso. Marianne se sentó en los escalones, mirándolos, observando la forma en que los ojos de Rook nunca dejaban los árboles. Sus oídos se contraen cada vez que el viento cambiaba. No era solo hábito. Estaba buscando, cazando. Todavía recordaba lo que sea que habían enfrentado en esos bosques hace 5 años. Más tarde esa noche, Marianne finalmente tomó una decisión. Llamó a una amiga, detective Carla Monroe. No habían hablado en años, pero Carla era una de las pocas personas que su esposo había confiado. Duro, honesto, sin miedo a pisar los dedos de los pies. Cuando Marianne le contó todo, sobre el perro, la insignia, la unidad Flash, había silencio en la línea. Entonces Carla dijo, «No hables con nadie más sobre esto todavía. ¿Me escuchas? No es un alma. Vendré mañana». Marianne colgó, sus manos temblando. Independientemente de lo que Rook había traído a su puerta, no era solo un regalo. Fue una advertencia, una pista, un mensaje del pasado, que todavía esperaba justicia. Y la justicia tenía un precio. Cuando la noche se arrastró, Rook yacía al pie de su cama. Scout se acurrucó en su lado. Marianne miró el techo, el corazón latiendo con fuerza. Porque en su entraña, ella sabía que el peligro que había tomado Shaun Whitaker no se había ido. Estaba esperando, todavía por ahí. La detective Carla Monroe llegó justo antes del mediodía. Salió de su polvoriento SUV con un propósito. Sus botas oscuras se cruzaron por la grava. Marianne no la había visto en casi 7 años, pero la mujer no había cambiado mucho. Cabello corta, ojos afilados y ese aura sin sentido que siempre hacía que la gente se mantenga un poco más recta.
Rook llegó a la ventana tan pronto como ella se detuvo. Él no gruñó ni ladró. Él solo observó, silencioso y quieto. «No estabas bromeando», dijo Carla mientras subía al porche. Lo vio. «Ese perro ha entrenado. Ese es un K9 si alguna vez he visto uno». «Es más que eso», dijo Marianne. «Él recuerda las cosas y regresó con esto». Ella entregó la insignia, la tela, la unidad flash, todo. Carla se sentó en la mesa de la cocina mientras Marianne vertía su café. Durante la siguiente hora, peinaron a través de las entradas del diario, los vídeos, las coordenadas GPS. La mandíbula de Carla se endureció mientras leía las palabras de Shaun. «Nada de esto fue mencionado en el informe final», murmuró. «Recuerdo que cuando desapareció, nos dijeron que el caso estaba cerrado, que habían encontrado rastros de un deslizamiento de tierra cerca del río. Supusieron que cayó». «Mentieron», dijo Marianne en voz baja. Carla asintió. «Lo hicieron». Afuera, Rob pasó lentamente a través del patio. Las orejas se sacudieron, la nariz al viento. El explorador trotó detrás de él, torpe y juguetón, sin darse cuenta de la tormenta que se construía a su alrededor. «Necesito salir», dijo Carla, de pie. «Quiero ver los lugares mencionados en el diario. Estas coordenadas señalan un área en el bosque, más allá de los senderos marcados». Marianne dudó. Ella no era policía. Ni siquiera estaba segura de que fuera valiente. Pero algo dentro de ella había cambiado desde que llegó Rook. Algunos enterrados parte de ella se habían despertado. «Vengo», dijo. Dejó comida y agua para Scout, quien le dio un triste gemido cuando cerró la puerta. Rook, sin embargo, saltó directamente a la parte trasera del SUV de Carla como si ya supiera dónde iban. Condujeron durante casi una hora, tendiendo a través de caminos de tierra estrechos que cortaron densos bosques. Carla se detuvo cerca de una cerca oxidada que no había visto el uso en años. Más allá de él, el bosque engrosado. «El GPS dice que está una milla adentro», dijo Carla. «¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto?» Marianne asintió. Rook ya estaba por delante, las orejas altas, la cola recta, sin dudarlo. Lo siguieron. El bosque estaba inquietantemente tranquilo. Sin canción de pájaros, sin viento, solo el suave crujido de hojas debajo de sus botas y el chasquido ocasional de una ramita. Unos 30 minutos después, Rook se detuvo de repente. Su nariz se cernía a pulgadas del suelo, olfateando con un propósito. Luego, sin un sonido, se desvió del sendero, más profundo en los árboles. «¿Deberíamos confiar en él?», preguntó Carla. Marianne no respondió. Ella acaba de seguir. Y luego lo vieron. Un claro, cubierto de maleza, olvidado, pero en su centro, un pequeño montículo de tierra perturbada. Las rocas apiladas a mitad de peligro, como una tumba. Carla se congeló. «¡Ay, Dios mío!». Marianne dio un paso adelante, su corazón en su garganta. Allí, a medias entre las piedras, había un trozo de uniforme, apenas visible pero inconfundible, y al lado, hurgando por el suelo, una segunda insignia. Carla se arrodilló y cepilló suavemente la tierra. El nombre envió un escalofrío a través de sus huesos. «A Dunley». «Alan Dunley figuraba como desaparecido hace 2 años», susurró Carla. «Diferente recinto, sin conexión con Shaun en el registro». «Pero ahora tenemos uno», dijo Marianne. Rook rodeó la tumba una vez, luego se sentó a su lado, la cola quieta, miró hacia adelante como un soldado. «Esto fue deliberado», dijo Carla. «Alguien no quería que los encontraran. Alguien lo cubrió todo». Se mantuvieron en silencio, el peso de la verdad presionándoles. De repente, desde lo profundo de los árboles, una rama se rompió. «¡Alto! Demasiado fuerte». Carla dibujó su arma al instante. «Quédate detrás de mí». Rook gruñó, bajo, feroz. El sonido de un perro entrenó no solo para defenderse, sino para pelear. Los árboles susurraron de nuevo. Luego silencio. Carla escaneó el área, con los ojos afilados, firme, pero no salió nada. Aún así, no estaban solos. El pulso de Marianne corrió. Quien había enterrado a esos oficiales todavía estaba mirando. No hablaron en el camino de regreso. Carla mantuvo una mano en el volante y la otra cerca de su funda todo el tiempo. Rob yacía en el asiento trasero, con los ojos bien abiertos, como si esperara que algo o alguien lo siguiera de esos bosques. De vuelta en la casa, Marianne se apresuró a ver a Scout.
El cachorro ladró una vez cuando abrió la puerta, moviendo su pequeña cola con alivio. Estaba ileso, pero la casa se sentía diferente ahora, expuesta, como si lo que sea perseguido ese bosque los había seguido a casa en el silencio. Carla paseó la sala de estar. El teléfono se presionó en la oreja. Estaba tratando de llegar a alguien, un viejo contacto en los asuntos internos, pero la señal seguía cayendo. «No me gusta esto», murmuró, colgando de frustración. Esa segunda insignia no fue un accidente. 2 oficiales, diferentes departamentos, ambos se fueron sin dejar rastro. Eso es un patrón, y te prometo que no se acabó. Marianne miró a Rourke, quien ahora se sentó cerca de la puerta principal, con la cabeza baja, pero alerta. No se había relajado una vez desde que habían dejado el claro. Ella se acercó y se arrodilló a su lado. «¿Sabes?», susurró. «¿Sabías que estaban allí todo el tiempo?». Rourke no reaccionó, pero cuando Marianne colocó una mano sobre su hombro, ella sintió que su cuerpo temblaba muy ligeramente. No con miedo, sino en foco. Estaba esperando. Luego, justo después del anochecer, alguien golpeó. No es un golpe suave. 3 envolturas afiladas y deliberadas en la puerta. Carla se congeló. Rourke se paró al instante, los dientes descubiertos. El golpe volvió de nuevo, más duro. Marianne se movió hacia la ventana, pero Carla agarró su brazo. «No mires. Todavía no. Déjame». Se asomó a través de la cortina. Sus ojos se entrecerraron. Es un hombre, solo, de pie al borde del porche como si sea dueño del lugar. Rourke gruñó bajo en su pecho, el sonido oscuro y la advertencia. Carla abrió la puerta solo una grieta, su insignia alrededor de su cuello, pistola todavía a su lado. «¿Puedo ayudarle?». El hombre no sonrió. Era alto, a los 50 años, con una cara afeitada y una voz demasiado suave. «Estoy buscando un perro», dijo. «Gran pastor alemán». Respuestas a Rourke. Carla se puso rígido. «¿Por qué?». «Es propiedad del gobierno», dijo el hombre casualmente. «Desapareció durante una operación hace años. Unidad clasificada. Nunca debería haber estado suelto». La voz de Carla cayó. «Es curioso, porque tengo informes aquí diciendo que Rourke fue listado como fallecido junto con su manejador». La sonrisa del hombre se adelgazó. «Esos informes se presentaron bajo las órdenes. Las cosas han cambiado». Marianne sintió un escalofrío en su pecho. Ella dio un paso adelante a pesar del resplandor de advertencia de Carla. «Él trajo una insignia», dijo. «2 de ellos ahora, y un impulso lleno de información. Si estás tratando de recopilarlo, ¿por qué ahora?». El hombre la miró, y por un breve momento, algo parpadeó en sus ojos. Un destello de molestia, o tal vez miedo. «Deberías quedarte fuera de esto, señora», dijo rotundamente. «Para su provecho». Antes de que Carla pudiera responder, Rourke dio un paso adelante, silencioso como una sombra, y se paró entre el hombre y la puerta abierta. Se mostraron los dientes. Un sonido profundo y primitivo escapó de su pecho. El hombre se sostuvo son manos. «Ese perro está entrenado para seguir órdenes». Carla entrecerró los ojos. «Parece que ahora tiene otros nuevos». El hombre no volvió a hablar. Se giró y caminó por los escalones, desapareciendo en la oscuridad sin una palabra más. Pero Marianne lo había visto. Antes de darse la vuelta, la mirada del hombre se había quedado con Scout. Y había algo en esa apariencia que la aterrorizaba más que el golpe, más que la tumba, más que el bosque. No buscaban a Rourke. Estaban detrás de lo que estaba protegiendo. Después de cerrar la puerta y cerrar cada cortina, Marianne se sentó en el suelo junto a los 2 perros. Rourke se inclinó en ella suavemente, los ojos todavía escaneaban la habitación, siempre alerta. Scout se acurrucó en su regazo, sin darse cuenta de cuánto peligro estaba ahora envuelto alrededor de ellos. «Volverán», dijo Carla en voz baja. «Esto no ha terminado». Marianne asintió, acariciando el pelaje de Rourke. «No», dijo ella, «pero esta vez no seremos los que corramos». Y afuera, justo más allá de la línea de árboles, los faros flatían una vez a través de los pinos y desaparecieron. La noche se extendió mucho e inquieta. Carla se quedó en la sala de estar con su arma al alcance, dormitando dentro y fuera del sillón. Marianne se sentó acurrucada en el piso al lado de Rourke y Scout, una linterna que parpadeaba en la mesa a su lado. Cada crujido de la antigua casa, cada ráfaga de viento contra la ventana la hacía estremecer. Pero Rourke no se movió. Se quedó perfectamente quieto, excepto por el lento elevador y la caída de su pecho.
Estaba escuchando, siempre escuchando. Justo antes del amanecer, Marianne lo escuchó, apenas más fuerte que un susurro. Un gemido. Ella se sentó al instante. Era Rook, no miedo, no dolor. Era casi un recuerdo, un sonido lleno de anhelo. Ella colocó una mano sobre su pelaje. Estaba mirando la puerta principal, las orejas en ángulo ligeramente hacia atrás. Su cola se quedaba quieta, pero sus ojos sostenían algo diferente ahora. No es el enfoque del soldado de antes. Algo más viejo, algo más suave. ¿Quieres mostrarme?, preguntó ella. Se puso de pie, y luego, sin dudarlo, caminó hacia la puerta. Marianne miró a Carla, que ya estaba sentada, mirándolas. No creo que quiera correr, susurró Marianne. Creo que quiere terminar algo. Carla se puso de pie y agarró su chaqueta. Entonces terminemos. Dejaron el explorador acurrucados en mantas y seguros. Rook los llevó por el camino hacia el bosque antes de que el sol hubiera resucitado. Pero esta vez no estaba buscando. Lo sabía. Lo siguieron durante casi una milla hasta que se detuvo frente a un tocón de árbol cubierto de musgo. No parecía mucho, solo otro hito olvidado en el interminable Georgia Goose. Pero Rook se sentó a su lado y empeñó en el suelo. Carla se arrodilló y cepilló las hojas húmedas. Debajo de ellos había una bolsa de plástico, sellada con cinta, envejecida y amarillenta con el tiempo. Dentro había fotografías, documentos impresos y un papel doblado. Las fotos eran granuladas, pero lo suficientemente claras. Hombres en uniforme intercambiando algo. Dinero, por lo que parece, debajo de un paso elevado de tren. Hubo fechas garabateadas en la parte posterior de la letra de Sound. Luego vinieron los documentos, las órdenes de transferencia, notas internas. Un nombre apareció una y otra vez. Mayor el error. La sangre de Marianne se enfrió. Ella recordó ese nombre. Rohr había supervisado la división de su esposo antes de retirarse. Su archivo siempre fue marcado confidencial, intocable. El papel doblado era una carta dirigida a Carla. Sus manos se sacudieron cuando lo abrió. Carla, si Rook te encuentra, significa que no lo logré. Ya no sé en quién puedo confiar. Pero confío en ti. Rohr ha estado ejecutando ofertas encubiertas de activos, usando unidades K9 como correos impacables. ¿Esa insignia que encontraste? Dunley se enteró primero, y no se aseguraron de que nadie lo haya encontrado. Estoy a continuación. Rook vio todo. Él lo sabe. No lo dejes de morir conmigo. Carla dobló la carta lentamente. Su mandíbula se apretó. Lo mataron para enterrar esto. Y Rook llevó la verdad todo el tiempo, susurró Marianne. De repente, Rook dejó escapar una corteza, afilada y ruidosa. Desde lo profundo del bosque, un grito resonó. Voces, botas que se estrellan a través del pincel. Nos encontraron, dijo Carla, de pie con su arma dibujada. Muévete ahora. Corrieron. Rook los llevó a través de una serie de senderos ajustados, que atraviesan Bramley y Stone. Pero no estaba corriendo a ciegas. Había memorizado cada centímetro de este bosque. Justo delante, lo vieron. Una antigua estación de guardabosques, medio colapsada, olvidada por el tiempo. ¿Entra? Carla gritó. Lo hicieron justo cuando sonó el primer disparo, rebotando en un árbol cerca de la cabeza de Marianne. En el interior, Carla volteó un escritorio volcado y lo usó para cubrir. Marianne se agachó detrás de él, con fuerza, agarrando la bolsa de evidencia. Rook se quedó junto a la puerta, tenso del cuerpo, ojos encerrados en las sombras que se acercan. ¿Tienes una señal de teléfono? Marianne gritó. Carla sacudió la cabeza. No hay señal aquí, pero si las mantenemos apagadas el tiempo suficiente, dejé una ubicación PIN en el sistema a bordo de mi automóvil. El despacho notará si estoy fuera de la red. Otro tiro, luego otro, pero Rook no se estremeció. Dio un paso adelante un poco, protegiendo ellos como él siempre tenía. Y Marianne, a pesar del terror en su pecho, finalmente entendió que no se trataba solo de justicia. Se trataba de promesa, lealtad. La misión final que había llevado durante 5 largos años. Los disparos se detuvieron. Por un momento, el bosque quedó en silencio. Carla se agachó detrás del escritorio, respirando con fuerza. Su arma se apoderó de manera apretada. Marianne agarró la bolsa de plástico de evidencia en su pecho, negándose a dejarlo ir. Rook se paró junto a la puerta, todavía orgullosa, esperando. Una voz resonó en los árboles afuera. No tienes que morir por un detective tonto. Los labios de Carla se acurrucaron en una sonrisa amarga.
No es solo un perro, murmuró ella. Él es el único que no olvidó. Gritó otra voz, más cerca esta vez. Nos das el pastor, nos alejamos. Simple como eso. Rourke no se movió. No gruñó. Él solo esperó. Marianne le tocó la espalda suavemente. No tienes que hacer esto. Has hecho lo suficiente. Pero en su corazón, ella sabía que esta era la única forma en que podía terminar lo que Shaun había comenzado. La lealtad no fue una palabra para Rourke. Fue la respiración. Era sangre. Carla miró a Marianne, voz baja. Vendrán pronto. Cuando lo hagan, necesito que corras. Toma el cachorro. Toma la bolsa. Dirígete hacia el este. Lo sostendré. No, dijo Marianne. Nos quedamos juntos. Antes de que Carla pudiera discutir, Rourke de repente ladró una vez, afilado dominante, y saltó por el marco de la puerta roto. Rourke, no. Pero él ya se había ido. Lo que siguió fue el caos. Gritos, pasos, una pelea en las hojas. Un hombre gritó, luego otro disparo. Carla salió corriendo tras él. Marianne siguió segundos después. Encontraron a un hombre inconsciente, con la cara ensangrentada, arrugada debajo de los árboles. Rourke se paró sobre él, el pecho agitado. El otro atacante, había habido dos, se había ido, desapareció en el bosque. Pero Rourke había hecho lo que vino a hacer. Los había detenido, los había protegido, y ahora se quedó inmóvil, su pata delantera sangrando. Marianne cayó de rodillas a su lado. Oh, no, no, bebé. Ella se quitó la chaqueta y la presionó en su herida. Rourke se apoyó en ella, exhausta pero orgullosa. Su cuerpo tembló, pero sus ojos nunca se cerraron. Necesita ayuda, susurró. Carla asintió. Vamos a sacarlo de aquí. Lo levantaron suavemente en el SUV de Carla y se dirigieron hacia la ciudad, tejiendo a través de los árboles como un fantasma que huía del fuego. En el momento en que llegaron a la gama de celdas, Carla lo llamó. Oficial Down. Repito, Oficial Down. K9 Rourke. Tenemos evidencia de un encubrimiento clasificado e intento de asesinato. Significando una copia de seguridad completa. Respuesta inmediata. Cuando llegaron al borde de la ciudad, las sirenas ya estaban resonando desde todas las direcciones. Rourke fue llevado de urgencia al veterinario local, un exmédico militar que había trabajado con K9 durante años. Echó un vistazo a la insignia que Marianne sostuvo, la sangre en sus manos, y dijo solo, «Haré todo lo que pueda». Pasaron las horas. Marianne se sentó en la sala de espera, sosteniendo a Scout en sus brazos. El cachorro dormía profundamente, sin darse cuenta de que el perro que lo había llevado de las sombras ahora estaba luchando por su vida. Carla paseó cerca. El teléfono se presionó en la oreja. Funcionarios de 3 condados estaban involucrados ahora. El hombre que había derribado estaba bajo custodia. Los documentos fueron verificados, y la unidad Flash, cada vídeo, cada página de revistas, era suficiente para sacudir departamentos enteros. El mayor Eli Rohr fue arrestado ese mismo día. Cuando el veterinario finalmente surgió, limpiando sus manos sobre una toalla, Marianne se levantó tan rápido que la silla se inclinó detrás de ella. «Él va a estar bien», dijo el veterinario. Las rodillas de Marianne se doblaron y Carla la atrapó justo a tiempo. «¿Escuchas eso, Rourke?» Ella susurró a través de las lágrimas. «Todavía no has terminado». Días después, Rourke llegó a casa. Caminó lentamente al principio. Su pierna vendió, su cuerpo más delgado, pero sus ojos todavía ardían con esa misma luz irrompible. Scout corrió hacia él y acarició debajo de su barbilla. Y por primera vez, Rourke se dejó descansar. Marianne convirtió su sala de estar en una especie de monumento. La insignia de Shaun Whitaker, las fotos recuperadas, la bandera estadounidense doblada que entregó el departamento, y a su lado, una imagen enmarcada de Rourke de pie junto a Scout en el porche con el sol saliendo detrás de ellos. La ciudad nunca olvidó lo que había hecho. Hicieron una ceremonia. El alcalde lo llamó un héroe. Carla lo llamó leyenda. Pero Marianne, ella lo llamó familia. Y todas las mañanas después de eso, lluvia o sol, Rourke se sentaba a la puerta principal, tal como lo hizo el primer día. No como soldado, sino como guardián, sobreviviente, un amigo. Si esta historia te inspiró, recuerda que el coraje no siempre usa un uniforme. A veces usa pelaje. Suscríbase al canal. Dale un gusto a este video y compártalo con alguien que crea en las segundas oportunidades, la lealtad y el poder curativo del amor.